Ministro, buenas noches. Súper. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta clase, su última clase de profetas menores. Y si leyó Zacarías y Malaquías, puede decir que ya tiene leído todo el Antiguo Testamento, por lo menos leído. De ahí a que lo estudie otra cosa también. Ya. Súper, ¿cómo estamos? No veo más camaritas encendidas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los camaritos? Bien. Eso, ahí sí. Vamos a comenzar entonces nuestra hermosa clase de Zacarías y Malaquías y vamos a orar al Señor en primer lugar para agradecer, porque el Señor es bueno, porque su misericordia nos ha sostenido hasta este día y podemos estar en esta clase ya casi para terminar nuestro módulo. Le voy a pedir, no sé si Celeste puedes orar por todos nosotros. Sí, ministro. Súper. Padre amado, en esta hora, Señor, entramos ante tu presencia, Padre. Primero que todo, para poner en tus manos, Señor, esta clase, Señor mío. Yo te pido que tú seas guiando a la ministro, que tu Santo Espíritu, Señor, sea poniendo las palabras, Señor, en ella. Padre, para instruirnos, Señor, a nosotros como sus alumnos, para que podamos crecer, Señor, para que, Padre mío, podamos también entregarle a otros lo que por gracia recibimos de ti. Te pido, Señor, asimismo que puedas bendecir a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor mío, que no hayan distracciones, que podamos estar concentrados, Señor, que agudicen nuestros sentidos. Te pido que bendigas a nuestras familias, Señor, y que los guardes en completa paz, Señor. Gracias por este día, gracias por todos aquellos que están también entregando, Señor, conocimientos en otros lugares. Te pedimos, Señor, que les bendiga grandemente. En el nombre poderoso de Jesús, todo esto lo ponemos ante tus pies. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Celestita. Vamos entonces a compartir acerca de la lectura que ustedes tuvieron de este libro. Primero vamos a mirar el libro de Zacarías, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes puedan mencionarme qué les pareció el libro, lo habían leído alguna vez. ¿Me quedé pegada? ¿Estoy pegada? Ah, ya, pensé que estaba pegada. Así que coméntenme. Hermana Keivi Canchica, ¿pudo leer esta vez Zacarías? No, no pudo. No Hola, buenas alcanzó. noches. No, esta vez estaba muy complicadita. ¿Verdad que estaba con cambio de casa usted? Tiene todo patas para arriba esta señora. Le vamos a ir a ayudar, ¿cierto? Ay, qué tremendo es cuando no se cambia de casa. Bueno, que el Señor le ayude, hermana Keivi. Bien. Damaris, ¿pudo leer el libro de Zacarías? Hola, buenas noches. Sí, ministro. Sí lo leí y hasta anoté. Porque o sea, cuando comenzaron con las visiones, yo quería como entenderlas bien y iba anotando las 8, bueno, este libro, el nombre de Zacarías, que significa aquel de quien Jehová se acuerda. Tiene 8 visiones de la reconstrucción de Jerusalén y el templo como tal. La primera visión, que es el hombre que cabalgaba entre los mirtos, estuve leyendo que eran arbustos que están durante todo el año verdes, durante todas las estaciones, y eran abundantes. Iba cabalgando sobre un caballo de alazán. Los otros, los 4 cuernos y carpinteros, que eran los 4 cuernos que dispersaron a Judá como tal.
el hombre con el cordón de medir, que iba a medir a Jerusalén para ver cuánto era la anchura. La purificación del sumo sacerdote Josué. Estaba un poco, o sea, me confundí, yo decía, Josué, ¿cuál será este Josué? Entonces estuve leyendo y yo pensé que era Josué del libro de Josué. Me confundí toda mi pero no. Que se presentó delante del Señor con vestidura sucia y estaba allí el diablo como lo iban a dar y el Señor lo que hizo fue cambiarle las vestiduras y fue algo muy hermoso. Me gustó esa parte. ¿Qué más? Bueno, el candelero de oro con los 2 olivos, el rollo que volaba y la mujer que estaba dentro de la medida del efa para medir los granos. ¿Qué más? Y los 4 carros, que eran los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor. Y después viene como una oración de Zacarías, que es bueno, lo mismo como reprendiendo por el pecado y todas esas cosas. Eso fue lo que leí. No sé Súper. si se me... Sí, muy bien, qué bueno. Bueno, Damari ya nos contó todas las visiones que tuvo Zacarías, así que toda esa parte ya la vamos a pasar por alto. No, la vamos a mirar con detallito, pero estuvo bastante, bastante bien. Sí, es Mi que querida, sí, claro. Mi querida ya es Sujei, ver qué significa. ¿puedo leer? Hola, Hola. sí, Zacarías, ¿cierto? Sí. Ya, sí, lo leí. Bueno, le tomé pantallazo a las cosas que quería destacar. Bueno, me gustaron mucho las visiones, pero habían ciertas cositas que obviamente me preguntaba así como, ¿hablará del tiempo que vamos a vivir o de ese tiempo? Como que me enredaba un poquito, pero hay que hacer las que quería destacar. Ya. Me gustó mucho que decía de que en aquellos días Judá iba a ser como una roca, que lo nombró en varias ocasiones. Y bueno, también quería saber el por qué va a ser como una roca inamovible. Creo que tiene que ver quizás por Cristo, que Cristo es la roca y que Él va a estar en medio. Ay, también quería destacar que cuando habla de la caída de Tiro, y cómo por el temor de cómo iba a ser la caída de Tiro, muchos otros pueblos también iban a comenzar a caer. La verdad es que no lo entendí mucho, me costó mucho enfocarme en las visiones, me enredé mucho y todo el tema, pero lo que podía rescatar eran esas cositas, como sobre todo el último capítulo que habla como el Día del Señor, de cómo va a ser, y me recordó mucho a cuando tomé clases de escatología y hablaban de cuando ya el Señor viniera a gobernar y cómo vamos a estar todos en la Nueva Jerusalén. Eso como que fue lo que más claro me quedó, luego me costó agarrarle el ritmo, pero perdón Bien, si soy muy dispersa, sé cómo así. Sí, en realidad no es un libro muy fácil de lectura, muy profético, muchas visiones, como decía igual María, hay que tratar de entenderlas también en su contexto, cosas que también tienen que ver con ese tiempo histórico y también eh, elementos escatológicos que también tiene el libro. Vamos a escuchar a alguien más que va a ser la hermana Evelyn Barría. Yes, you. Ministra, no lo alcancé a leer. Perdón. Me va a Ya. creer, pero que este libro no lo alcancé a leer. La semana pasada me leí los otros. Ya, está bien, está bien. Pero tiene que leerlo, sí. ¿Qué más? Ya no sé a quién decirle porque capaz que no lo hayan leído, no quiero exponerlo, no es mi idea exponerlos ya.
Pero ¿quién más quiere a lo mejor opinarme de este libro? ¿Primera vez que lo lee? ¿O es la tercera, quinta, cuarta vez que lo lee? Cuéntenme. ¿Alguien más? ¿Uno más? Para que nos vamos. Para la PPT. Javita, a darme. Ya, no lo leí entero, ya, pero sí lo que entendí es que es después del regreso de Babilonia, si no me equivoco, es como contemporáneo de Ageo, ¿cierto? Porque hablan de Zorobabel, habla un poquito de Zorobabel. Entonces, igual es bonito leer esa parte como desde el otro lado de la vereda, como desde otra perspectiva, lo que ellos también estaban viviendo. Y algo que igual anoté y me gustó harto como un aprendizaje un poco de cómo a veces proceder, porque en un momento ahí en Zacarías 8:16, es como un poco, yo anotaba como esto es lo que debo hacer, como que me hizo mucho sentido como cómo proceder, porque Dios también les estaba hablando respecto a eso. Entonces, como hablar a mi prójimo con verdad, juzgar según la verdad y que eso nos conduzca hacia la paz, porque a veces queremos juzgar, pero no sabemos cómo dirigir. Entonces, las decisiones y cómo juzgar las cosas es que siempre nos guíen hacia la paz. Y obviamente también hablar al prójimo siempre con la verdad. Entonces, como que esas dos cositas me gustaron, las dejé anotaditas. Y bueno, que también habla un poquito, habla de cuyo nombre es el renuevo. Entonces yo ahí tengo la duda porque digo, ¿será Jesús? Ah, está hablando de él. Entonces ahí tengo como esa consulta. Sí, claro que sí. Si está con renuevo con mayúsculas, sí está hablando, en este caso, claro, uno ya con estos ojos del Nuevo Testamento, uno ya puede decir Jesús y Cristo, pero obviamente en ese momento se está pensando en esa palabra que se le dio a Isaías, perdón, a David cuando se habla de este renuevo que iba a salir de su descendencia. ¿Sí? Vamos a mirar entonces el libro. Qué buen versículo destacaste, Javita. Muy buen versículo. Si me quedo pegada, avísenme ya, porque a ratos veo que me quedo así como pegada y después se me mueven todos súper rápido. Entonces no sé si soy yo, si es mi internet. Bueno, debería ser internet porque yo difícilmente yo me quede pegada, ¿cierto? Sin duda que va a ser el internet. Pero en caso de que me quede pegada y ustedes no me escuchen, me avisan, ¿ya? Vamos a compartir pantalla entonces. Bueno, como mencionábamos, este sería nuestro número 11, onceavo profeta. Estamos ya a punto de terminar y tal como lo habíamos dicho en nuestra primera clase, Zacarías sí tiene fecha. Él es muy ordenado también y como bien lo dijo Javita, es contemporáneo con Ageo. Si ustedes se fijan ahí, 520, 518 aproximadamente antes de Cristo, nos va a hablar de las dos venidas, tanto de la primera venida del Mesías como también la segunda. Y ahí vamos a entrar en ese detalle. Vamos a hablar un poquito de su nombre. Jehová ha recordado significa su nombre. Y lo bueno es que este libro nos da una identificación y nos dice que él es hijo de Berequías, hijo de Ido. ¿Ya? Nos dice esos dos nombres que son muy importantes porque uno luego tiene que leer el libro de Nehemías, capítulo 12, y allí se nos da una lista de sacerdotes que regresaron con Zorobabel en este primer regreso, y ahí se nos habla de Ido. Entonces debería ser, en este caso, el nieto de este Ido que aparece allí en Nehemías. Y al igual que Ageo, nos da la fecha porque él nos dice que es el octavo mes del segundo año de Darío. Eso lo dice en el capítulo 1:1. Y luego en el capítulo 7, versículo 1, nos dice, aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra. Entonces ya ahí en estos dos versículos nos da esta fecha que se corrobora con registros persas y así nos sitúan en el año 520, 518. Ya 520 porque es el segundo año de Darío y el 518 correspondería a su cuarto año. Como es contemporáneo a Ageo, entonces uno debe recordar
que están viviendo esta misma época donde Israel ha vuelto del exilio, han regresado y vimos la clase pasada con Ageo que ellos estuvieron construyendo por un tiempo y dejaron la construcción. ¿Se acuerdan que dejaron la construcción del templo y se dedicaron a reconstruir sus casitas? Y por 15 años dejaron la obra parada. Y aquí entonces donde aparecen estos dos profetas, Ageo, que les dice entonces que tienen que volver a construir, que mediten sobre sus caminos, lo que habíamos visto en la clase pasada, y también aquí aparece Zacarías con este mensaje de consuelo. Entonces, uno cuando lee Esdras, capítulo 5, podemos mirar ahí claramente en esta sección del descanso, entre comillas, ¿cierto?, que tuvieron. Y aquí en el capítulo 5 de Esdras dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido. ¿Ve? Ya ahí lo relacionó. Ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces, mire, se levantaron Zorobabel, que vendría siendo este líder, hijo de Salatiel, y Yeshua, en este caso sale así, hijo de Josadac, pero recuerden que este es el mismo Josué. Y aquí está lo que Damaris decía, que de repente, uy, como que se confundió, pero es Josué quien está de sumo sacerdote en esta ocasión. Y comenzaron, dice, a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos, mire, los profetas de Dios que les ayudaban. ¿Ya? Entonces aquí se nos está nombrando a estos dos, entonces profetas como contemporáneos que están en esta siguiente parte de la reconstrucción. Lo que había quedado ahí como paradito, ahora se vuelve a retomar. Y este libro entonces está dirigido a los exiliados que han vuelto de este retorno, y el bosquejo del libro está dividido en, bueno, yo lo dividí en 4 partes solamente, y la primera parte vamos a ver en esta introducción cómo Dios señala al profeta la importancia de volver el corazón y volver también la conducta al Señor, pues de lo contrario ellos van a padecer igual que sus antepasados. ¿Ya? Espero que tenga ahí abierta su Biblia entonces en Zacarías capítulo 1. ¿Ya? Del versículo 1 al 6, miren y fíjense cuántas veces usa aquí el término. Verso 1 nos dio, ¿cierto?, la introducción respecto a la fecha y quién era él. Y luego, en el verso 3 ya dice, dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, y ahí tiene la primera palabra, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis, y ahí está la clave, como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué dijeron los primeros profetas? Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. ¿Ya? Entonces en esta introducción vemos la importancia de volver el corazón al Señor, volver la conducta también que el Señor espera de su pueblo, y si no, ellos iban a padecer igual que sus padres, porque el Señor dice, siempre estuvieron los profetas igual diciéndoles y hablándoles este mismo mensaje, volveos a mí. ¿Ya? Y aquí entonces, del versículo 7 hasta, fíjese muy bien, el capítulo 6, verso 8, entonces vienen las visiones de Zacarías. ¿Ya? Y que las vamos a mirar ahora. La tercera parte del libro
Serían 4 mensajes que hay allí de Zacarías, capítulo 7:1 hasta el 8:23, y al final 2 cargas, como 2 cargas en el sentido de como 2 mensajes, igual que hay fuerte allí, de Zacarías del capítulo 9 al capítulo 14:21. ¿Ya? Vamos a mirar entonces ahora las visiones de Zacarías. La primera visión es la visión del varón que cabalgaba en un caballo rojo. Mire, es importante entender que estas visiones que él va teniendo, generalmente está un ángel con él mostrándole esto, mostrándole al profeta, y en algunos casos la visión que él está teniendo, en los versículos siguientes viene la explicación. En algunos casos no hay una mayor explicación, solo le indica qué significa, pero no le dice como lo completo que él va a ver, ya para que ustedes igual lo tengan en cuenta, ya, porque algunas visiones uno dice, uy, ¿qué significará esto? Y a veces el pasaje no nos dice más, y si no nos dice más, nosotros tampoco podemos mucho inventar, ¿ya? Y yo no soy de la idea a veces de decir, me imagino esto, pienso esto, mi impresión es, yo creo esto, porque puedo estarme equivocando, ¿ya? Yo siempre trato de leer el pasaje, ver qué está en el contexto, ¿ya? Si el mismo ángel en este caso le da una interpretación, vamos a tener enseguida esa respuesta, ¿ya? Si no hay interpretación, uno entonces lo que tendría que hacer es interpretarlo a la luz primero del evento histórico que está sucediendo, ¿ya? En lo que está. ¿Ya? Eso se lo explico igual porque uno tiene que comprender que todo lo que tiene que ver con la apocalíptica, ¿ya? Escúchelo bien, apocalíptica es una literatura que encierra un mensaje, ¿ya? Un mensaje que se llama encríptico. ¿Qué significa esto? Que está como cerrado. Por eso Zacarías, tanto como el Apocalipsis, ciertas partes de Daniel se ven en lo que es escatología por este elemento apocalíptico que tiene de tener un mensaje encríptico. El mensaje encríptico, no todas las personas lo van a entender, pero sí los receptores de ese momento lo entendían de manera perfecta. ¿Ya? Por eso a veces también nos cuesta un poquitito cuando leemos Apocalipsis, porque no sabemos si es literal, no es literal, si es simbólico, y uno dice, bueno, no creo que haya no sé, un animal con 2 cabezas, que aparezca realmente la bestia, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque es un mensaje que es encríptico. Es como que si yo a lo mejor le hablara a los hermanos de Venezuela y yo no quisiera nombrar a Nicolás Maduro, ¿ya? Entonces, entre nosotros, por ejemplo, lo vamos a entender que ese va a ser, no sé, el tiranosaurio Rex. Entonces, todos los hermanos venezolanos van a entender. Entonces, yo puedo decir, y cuando vino el tiranosaurio Rex y rompió con nuestras casas, entonces todos los hermanos, ya, es Nicolás Maduro, todos los hermanos venezolanos, y lo entienden súper bien. Y a lo mejor nosotros como chilenos, a lo mejor no entenderíamos, diríamos, ¿quién es el tiranosaurio Rex? ¿Qué será lo que está diciendo? ¿Ya? Es para que ustedes, con este ejemplo, traten de ver que los receptores del mensaje siempre entendían ese mensaje. No era un mensaje oculto para ellos. Sí, para el resto de las personas llegaba a ser encríptico, encerradito, ¿ya? Eso es, ¿está bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Súper. Entonces, en esta primera visión hay un varón que cabalgaba en un caballo rojo, más otros jinetes en caballos que eran rojos, marrones y blancos. Ellos habían sido enviados, estos jinetes, a recorrer la tierra y la pregunta que hay es, ¿hasta cuándo duraría el tiempo de angustia para Jerusalén? Entonces uno tiene que decir rápidamente, wow, tiempo de angustia para Jerusalén. ¿En qué momento estamos históricamente hablando? En ellos, recuerden que había una oposición para que ellos no reconstruyeran, pero están ahora volviendo a reconstruir y recuerden que lo que estaban reconstruyendo era el templo que tenía que ver con la presencia del Señor. ¿Ya? Entonces ellos dicen, este tiempo de angustia, ¿cuánto tiempo va a durar? Ya venían de vuelta de un exilio igual. En el verso 13 se menciona que Dios habló palabras consoladoras. ¿Ya? Fíjese muy bien el verso 12,
lo vamos a leer, verso 12 dice, respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? ¿Ya? Y uno rápidamente, 70 años, el exilio, por supuesto, ¿ya? Entonces, la pregunta era, ¿cuándo era como que se iban a poder establecer ya realmente como una nación? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. ¿Ya? Y ahí también entonces Dios menciona que ha extendido su misericordia y que les consolaría y que les traería abundancia de bien. Eso lo vamos a encontrar en los versos 16 y 17. ¿Ya? Eso es todo lo que nos menciona de estos caballos que habían sido enviados a recorrer la tierra. La siguiente visión son 4 cuernos que representan a los reyes que dispersaron a Jerusalén. Ahí claramente nos dice ahora qué significaban estos cuernos. Y también vio a 4 carpinteros que vienen a hacer temblar a sus cuernos y a derribarlos. ¿Se acuerda que Daniel también nos hablaba de una bestia con 4 cuernos? ¿Ya? Que posiblemente entonces estos se refieran después a este tiempo que va a venir más adelante, no a este momento, no este evento histórico que ellos están viviendo, sino que más adelante, acuérdense que hablamos de Alejandro Magno, que va a ser quien va a empezar a conquistar todo lo que sería ese territorio de, bueno, él sale de Grecia, ¿sí? Él sale de Grecia para ir conquistando todos los territorios que estaban en ese entonces y después se divide este imperio en 4 generales. ¿Ya? Entonces, esta visión podría apuntarnos hacia estos 4 generales que van a representar también todo lo que van a hacer en realidad en Jerusalén y cómo van a conquistar a las naciones de alrededor. Su siguiente visión está esta cuerda de medir, como bien lo dijo ahí Damaris, es un varón con una cuerda de medir, el cual midió a Jerusalén. Recuerden que Jerusalén no tenía muros, ¿ya? Pero fíjense que el Señor sería su muro. Los invita a dejar Babilonia y a establecerse otra vez en Jerusalén, ya que Él habitaría en medio de ellos. ¿Ya? Y esto nuevamente está en este contexto histórico, porque recuerden que hubo un primer regreso, que es con Zorobabel. Falta un segundo regreso con Esdras y un tercer regreso con Nehemías. Entonces está muy bien aquí este pasaje donde Jerusalén no tiene estos muros, el Señor va a hacer su muro y lo invita a dejar Babilonia, porque todavía había gente en el destierro. No todos se vinieron en el primer regreso, ¿ya? Así que eso es importante tenerlo en cuenta. La cuarta visión es donde se ve a este sumo sacerdote, que es Josué, que venía con Zorobabel en este primer regreso, con vestiduras sucias, y a Satanás acusándole. En este caso, recuerden que las vestiduras sucias para un sacerdote era símbolo de pecado, no podía presentarse del Señor de esa forma. Pero fíjense cómo Dios le reprende y le pide al ángel que lo vista con vestiduras limpias, le ponga una mitra limpia en su cabeza. Recuerden que la mitra es la partecita, bueno, ahí se ve en la imagen, ¿sí? En la cabecita está como gorrita. Y ellos representaban al gran sumo sacerdote que Dios levantaría, el cual limpiaría el pecado en un día. ¿Ya? Vamos a mirar entonces capítulo 3, y esto es muy importante. Fíjese el verso 8, dice, escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos,
he aquí que yo traigo a mi siervo el renuevo. Ya está en mayúscula y uno rápidamente tiene que pensar en el Mesías en este caso y uno ya con ojos no testamentarios a Cristo. Dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y uno claramente ya sabe que es el momento en que Cristo va a morir para sacar el pecado de la humanidad. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Ya? Entonces ahí, por supuesto, hay una palabra que se cumple en Jesús. La quinta visión es de un candelabro de oro y había un olivo a cada lado de este candelabro. Y el mensaje es para ahora el líder que es Zorobabel, indicándole que no es con fuerza ni con poder, sino que con su Santo Espíritu. Ese pasaje es súper bueno porque hasta canciones ahí han hecho, ¿cierto? De eso. Además, Dios le daría gracia a Zorobabel para la reconstrucción. ¿Ve? Y uno rápidamente piensa en ese momento. Y todos se alegrarán. Y fíjense cómo pregunta, el profeta dice acerca de los 2 olivos. Y el ángel le responde que eran sus 2 ungidos. ¿Ya? Entonces, en este caso, uno claramente podría entender que estos 2 ungidos, de acuerdo al contexto histórico en este caso, eran Zorobabel, que es el líder, y el otro es Josué, que sería el sumo sacerdote. ¿Ya? No pensando en ungidos como Jesucristo en este caso, ¿ya? Em, Fíjense también ahí como el versículo habla de que hay ojos. El verso 10 dice, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Recuerden que el número 7 nos habla de plenitud, de algo completo, de algo perfecto. Entonces es como que Dios tiene el control de todas las cosas, a él no se le escapa nada. ¿Ya? No es que de repente, algo no lo vio, como decir, no vi esta cosa, como uno. Que a veces le dicen, ahí, está ahí casi encima de uno, y uno dice, ¿dónde? No veo la tijera, ahí al lado de uno, y uno no ve nada. No, con el Señor no, ¿ya? Él todo lo ve, todo lo observa. ¿Ya? Y ahí está el versículo que yo les decía, en el verso 6, que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ya? Y eso ahí es muy potente, ¿cierto? Para decirle a Zorobabel, imagínese que usted como líder de algo, que el Señor le diga, mira, no es con tu fuerza, no es con poder, sino que con mi espíritu. Entonces usted descansa en eso, en decir, wow, Señor, ya no tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo. Y en todo lo que tenía que ver esto de la reconstrucción. Después aparece un rollo volador, simpático esto del rollo volador, que este rollo lo único que hace es traer juicio sobre el ladrón y el que jura falsamente. ¿Ya? No es más que eso, y uno dice, raro, sí, está raro, pero recuerden que la idea de esto es que, pensando en que el Señor ve todas las cosas, y recuerden que antes, ya habíamos visto en los profetas menores que fueron un poquito antes del exilio, ¿cierto? ¿Cuál era la demanda del Señor? Aquellos que estaban robando, aquellos que estaban haciendo soborno, aquellos que estaban oprimiendo al débil, aquellos que tenían las balanzas arregladas. Entonces aquí la advertencia. Tiene juicio sobre aquel que es ladrón, el que jura falsamente, porque piensen cómo empezó el capítulo 1 diciendo, volveos a mí, yo les mandé profetas, la idea es que vuelvan a tener la conducta que yo espero que ustedes tengan. Entonces aquí ahora hay algo, en este caso como un rollo, ¿cierto?, que está volando para traer este juicio. Visión número 7, esta mujer en un canasto, y esta mujer se llama perversidad o maldad, depende de la versión que lea,
y esta mujer está sentada sobre un canasto, la efa era una medida, ya para que lo tengamos ahí, y dice que el ángel volvió a tapar esta cesta, vinieron 2 mujeres aladas para llevarla a Sinar y ser la base de una casa edificada. ¿Ya? Entonces ahí yo les puse el dibujito de esta mujer que está en este canasto y mire cómo la llevan de Jerusalén a Sinar. Sinar es identificado como Babilonia. ¿Ya? No hay una mayor interpretación de por qué la llevan para allá, a esta mujer, que en realidad simboliza la perversidad, la maldad. Quizás podríamos pensar que Jerusalén está siendo limpia y todo lo que es la perversidad y la maldad debe quedar en Babilonia, ¿ya? En cuanto a su conducta, lo que ellos, porque piensen que igual fue toda una generación que comenzó a vivir en Babilonia. Recuerden cómo Daniel y sus hermanos, a sus amigos, se vieron expuestos, ¿cierto?, a una comida, a una cultura, y cómo algunos de ellos a lo mejor igual se vieron afectados con esa cultura y tenían que volver a retomar también sus raíces judías. Recuerden mucho qué pasa con Esdras, con Nehemías, cuando ellos leen el libro de la ley, cuando ellos lloran, cuando se sienten muy mal. Esdras hace una oración de confesión de pecados. Recuerden que Nehemías, hay un pasaje donde se nos habla de que ellos venían con matrimonios mixtos, ¿lo recuerdan? Y cómo ellos tuvieron incluso que despachar a esas mujeres y a sus hijos para volver entonces a ser esta nación pura y santificada que el Señor esperaba de ellos. ¿Ya? Y finalmente, la octava visión tiene que ver con 4 carros que salen de unos montes de bronce. Los caballos que los tiraban eran rojos, otro carro era negro, otro carro era blanco y otro era pintadito, ¿ya? Como con manchitas. Y el ángel interpreta, mire, el ángel interpreta que estos son los 4 vientos que salen a recorrer la tierra después de presentarse delante del Señor. Y termina sus visiones con una palabra del Señor para que corone a Josué como sumo sacerdote. Y está representado también ahí por el Mesías, porque aquí también, ¿cierto? Uno debe acordarse que en el caso de Jesús, tuvo todos los oficios, por así decir, como rey, como sacerdote, ¿sí? Entonces vamos a leer de este capítulo 6, para terminar, versículo 12 dice, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, ya sabe cuál es el renuevo, ¿cierto? El cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. ¿Ya? Entonces aquí lo que está tratando igual de mencionar que cuando dice edificará el templo, no de manera literal, sino que de esta manera figurada en este caso, que en Cristo, ¿cierto? Se iba a edificar este templo que tenía que ver con que la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos. Ya, eso es de manera futura, pero de manera histórica en ese momento, fíjense cómo el verso 15 dice, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo hace un elemento escatológico, no escatológico, sino que una profecía futura para hablar de Jesús y luego regresa a lo histórico en ese momento. Y estarían entonces allí los dos oficios, como les decía, de sacerdote, y dice que se sentará y dominará en su trono.
Y ahí también está entonces el otro oficio que se cumple en Jesucristo, que es Rey. Ya, eso serían las visiones. Un poquito enredadas sus visiones algunas, porque no nos dice mucho, pero es lo que hay. 4 mensajes de Zacarías. Ahora vamos a ver de los capítulos 7 y 8. Y el primero lo vamos a tener en los primeros 7 versículos, porque aquí se habla de el ayuno que ellos estaban haciendo. Entonces preguntan si ellos debían seguir ayunando como lo venían haciendo. Zacarías les responde que el ayuno que ellos ofrecían no era agradable al Señor. Fíjese ahí. El verso 5 dice, habla todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y orasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, mire, ¿habéis ayunado para mí? La pregunta. Durante todo este tiempo que han hecho este ayuno, ¿lo estaban haciendo para el Señor? Ya después les va a dar la respuesta del ayuno en sí, pero ahora le está haciendo como esta confrontación un poquitito que el ayuno que ofrecían no era agradable para el Señor. Ya lo vamos a dejar ahí en stand-by porque al final vuelve a hablar del ayuno. En el capítulo 7, del verso 8 al 14, continúa diciéndoles que dejaran de hacer lo que Dios esperaba de ellos, que dejaron de hacer lo que Dios esperaba. Y les menciona entonces lo que Dios sí espera que ellos hagan: ayudar a la viuda, al afligido, ¿ya? Eso lo tenemos entonces, mire, el verso 8, vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Ya? Entonces aquí vemos nuevamente esto que el Señor les ha hablado por todos los profetas que ellos finalmente dejaron de hacer. Y por supuesto lo que Él espera. ¿Ya? Capítulo 8 ahora, del verso 1 al 17, Zacarías trae hermosas palabras de consuelo, de prosperidad y el bien que Dios tiene para ellos ahora. Este capítulo está muy bonito y como algunos no lo leyeron, miren, vamos a mirarlo. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo.
porque antes de estos días no había paga del hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario he pensado hacer el bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual a su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas, son cosas que aborrezco, dice Jehová. ¿Ve? Qué bonito este pasaje donde el Señor les da palabras de consuelo, de prosperidad, del bien, de lo que Él espera, de lo que a lo mejor había hecho con sus antepasados, pero ahora los va a reunir, van a estar, los muchachos van a estar en las calles, el anciano, la anciana va a estar ahí súper bien, ya para este remanente entonces, eh, que el Señor tiene bien para ellos. Y el último mensaje le responde ahora acerca del tema del ayuno, que está en los versos 18 hasta el 23. Y aquí le responde que a los meses que ellos lloraban y ayunaban, serán cambiados en gozo y alegría. Y les dice que serán festividades. Mire, el ayuno que lo hacían así como que, ahora van a ser festividades que mostrarán que Dios está en medio de ellos. ¿Ya? Así que esta parte está súper buena porque ellos estaban tan a lo mejor atribulados con esos ayunos que hacían. Mire, el verso 19 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Jehová en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. ¿Ya? Incluso, mire, termina el versículo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Ya? Entonces, como este elemento donde al principio estaban ellos complicaditos con el ayuno, el Señor ahora les responde que van a ser cambiados en gozo, en alegría y van a ser festividades. Luego tenemos las dos cargas, que lo vamos a explicar ahora como dos mensajes grandes. Está del capítulo 9 al 11, que es la primera profecía, ¿ya? La primera profecía respecto a la venida del Mesías. Si bien hay un juicio contra las naciones vecinas, que está en los primeros 8 versículos, pero después le dice a Sión, recuerde que Sión es la ciudad de David, ¿ya? Que estaba muy cerquita de Jericó, y le dice a Sión que debía alegrarse, porque viene el gran rey, el cual salvaría a su pueblo. Y eso se hace referencia ¿a quién? A Jesús cuando entra en su entrada triunfal en Jerusalén. Porque cuando hace esta entrada triunfal dice para que se cumpla la palabra profética de Zacarías. ¿Ya? Entonces el mismo evangelista, ¿ya? Dependiendo si es Mateo, Marcos, ¿cierto? Dependiendo del que la está narrando, va a decir para que se cumpla la profecía de, en este caso, Zacarías, que viene este rey sentado en un asno, en un pollino.
Luego, capítulo 10, del versículo 1 al 12, es un mensaje de esperanza y consuelo para su pueblo, porque Dios va a castigar a los falsos profetas y a los falsos pastores que dejaron extraviar a su pueblo. Sin embargo, Dios va a recogerlos y dice nuevamente, yo voy a ser su Dios. Las naciones vecinas verán su destrucción y Dios va a restaurar a su pueblo en donde quiera que ellos estén, Dios los va a restaurar. ¿Ya? Este pasaje está muy bueno también, este capítulo 10. Capítulo 11, del verso 1 hasta el 17, aquí Zacarías debe representar a un pastor que tiene 2 callados. ¿Ve? Ahí le puse la figurita, 2 callados, los cuales son quebrados. ¿Para qué? Para ilustrar la relación rota de Dios con estas ovejitas. ¿Ya? Habla ahí de que le pagaron 30 monedas de plata, pero que las tiraron al alfarero, que era un cofre en el templo. Ya esas 30 monedas de plata, usted ya sabe también, ¿cierto?, que a Jesús lo vendieron por 30 monedas de plata. Así que hay ahí también una figura profética que se cumple en plenitud en Cristo. Y luego debe nuevamente interpretar el papel de un pastor irresponsable. ¿Ya? Fíjese ahí que en el verso 7 se nos dice que estos callados, uno tenía por nombre gracia y el otro ataduras. ¿Ya? Así se llamaban estos 2 callados que él tiene en su mano. Y en el verso 16 y 17, ahí se nos habla, muy bonito ahí esta parte, porque dice, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Mira ahí que bien el Señor dice, ay del pastor inútil que abandona el ganado. Ya que fuerte ahí. Y era la espada de su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver cómo representa a este pastor irresponsable que no cuida a la perniquebrada, a diferencia del Señor, que sí tenemos otro pasaje que nos hace como el contraste de que Él cura a la perniquebrada, Él va detrás de la cojita, de la que se extravió, ¿ya? Pero estos pastor no, que era de alguna manera lo que el pueblo de Israel, sus líderes, por así decirlo, habían hecho con su pueblo, de abandonarlo. ¿Ya? Capítulos 12 al 14 estaría este segundo mensaje o esta segunda carga profética, pero aquí ya tiene que ver con la segunda venida del Mesías. Ya que ahí parece que Sujei lo mencionó, que dijo, uy, pareciera que estuviese hablando como algo escatológico. Claro, porque primero habló de esta primera venida del Mesías, que se cumple, ¿cierto? Ya ahí en Cristo, ya lo vemos en los evangelios, y ahora viene enfatizando esta segunda venida del Mesías. De los versos 1 al 8, Dios salvará a su pueblo de sus enemigos y Dios va a destruir a cualquier nación que quiera atacar a Jerusalén. En el verso 10 al 12 se menciona un día de tristeza a aquel que traspasaron con una lanza. Ahí todavía igual lo menciona en lo que pasa, ¿cierto?, en el momento de la crucifixión, ¿ya? Pero igual continúa en esta idea de futuro porque habla que Dios va a purificar a su pueblo de los falsos profetas y también serán purificados una parte del pueblo y habla del día de Jehová en el capítulo 14. ¿Ya? Y recuerden que hemos visto siempre ese día de Jehová que se ha mencionado también en otros libros. Fíjese, el capítulo 14 dice, he aquí el día de Jehová viene.
y en medio de ti serán esparcidos tus despojos. El verso 6 dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día, ¿ve que habla de ese día? Que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Ya? Verso 11, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Verso 13, y acontecerá en aquel día, ¿ve?, que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. ¿Ya? Entonces ahí nos habla de este día de Jehová. Hay que, por supuesto, en la lectura que ustedes tengan ahí, van a ver otros detallitos que se menciona. El hecho de que pueda volver a estar este tema de la santidad a Jehová, que es un elemento que se dijo muchas veces en el libro de Levítico, de restaurar también esta teología, ¿sí?, de lo que sería lo que el Señor espera también de su pueblo. Y en todo el libro, lo que más podemos destacar es el término que se usa: Jehová de los ejércitos. Es impresionante cada vez que uno va leyendo un versículo, y Jehová de los ejércitos, y Jehová de los ejércitos, porque recuerde que ese es uno de los términos también del Señor, uno de los nombres de Dios, que justamente tiene que ver con que Él es Dios soberano, entendiéndose este concepto de los reyes que existían en ese tiempo, de los imperios que se levantaban. Entonces aquí Dios siempre va a dejar establecido que Él está por sobre los demás ejércitos que puedan haber en ese tiempo. ¿Qué lecciones podemos aprender de este libro? Bueno, varias lecciones podemos aprender, se las voy a compartir. Aprender las consecuencias de los pecados pasados o de los errores pasados. ¿Ya? Porque justamente el capítulo comienza uno hablando justamente de esos pecados pasados, y como el Señor siempre les estuvo también hablando de que no volvieran a cometer esos mismos errores. Porque alguien dijo por ahí, el profeta, no voy a decir el nombre, Julio Iglesias, tropecé de nuevo, ¿no? Es Julio Iglesias, ¿no? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Entonces, ¿sí es Julio Iglesias o no? Sí. Los que son jovencitos, Sí. la Sujei, no saben ni de lo que hablo. La Montserrat yo creo que tampoco. Ya, pero bueno, cantantes antiguos, incircuncisos, filisteos, no sé. Bueno, ya, pero cantaban esta canción de que uno tropezaba con la misma piedra, y se ha comprobado que el hombre es el único, porque un animal choca con esa piedra y después la segunda vez le hace el quite. Pero nosotros, fíjese que no, nosotros nos equivocamos esa vez y no pasa nada, y volvemos a hacer la misma cuestión, y nos volvemos a equivocar la misma vez. Entonces, este libro también nos llama a eso, a reflexionar y decir, bueno, se ha equivocado, ha cometido errores, pecados pasados, ¿cómo va a volver a estar en lo mismo? ¿Cómo el Señor va a decir, de nuevo está en lo mismo? Señora, Señor, avance. O sea, no es lo que yo quiero de usted. ¿Ya? Pero también podemos recordar que Dios es un Dios de misericordia y se acuerda del pacto hecho con nosotros. El salmista dice, uy, si el Señor me pagara conforme a mis obras, estaríamos hace rato varios de nosotros eliminados, ¿ya? Pero Él es un Dios misericordioso, se acuerda del pacto, dice, yo entré en pacto con su Sujei por Jesucristo. Entré en pacto con Esteban por medio de Cristo, ¿ya? Recibir, mire, el consuelo del Señor
después de haber pasado quizás alguna experiencia dolorosa. Para el pueblo de Israel fue una experiencia muy dolorosa estar en el exilio, pero como el Señor les habla palabras consoladoras, palabras de bien, nosotros también debemos aprender a recibir ese consuelo del Señor. A veces nuestro dolor puede ser muy, muy, muy grande, pero debemos aprender a ser consolados por el Señor. Pablo dice en una carta que Él es el Padre de toda consolación y que si Él nos consuela, nosotros también podemos ser capaces de consolar a otros. ¿Ya? Otra lección de este libro es que nada se hace por la fuerza. Si Dios no está en el asunto, usted le puede poner mucho ñecle. Pero si Dios no está, nada que hacer, porque no tiene que ver con nuestra fuerza. Tiene que ver con nuestro poder, lo que nosotros podamos hacer, sino con lo que su Espíritu Santo esté entonces en medio de nosotros para hacerlo. Otra lección es recordar que Dios siempre salvará a su pueblo de sus enemigos. ¿Ya? Y recordar también que tenemos esperanza en cuanto a que Dios puede transformar la angustia en gozo. En este caso se hablaba de los ayunos, que ellos lo vivían como de manera tan triste y el Señor les dice que ya esos ayunos van a ser solo gozo. Y también en nosotros el Señor puede transformar aquellas cosas que quizá las hacemos en un momento con dolor, luego podemos hacerla también en gozo. También podríamos mencionar el valor del ayuno, el honrar a Dios, lo que Dios espera de nosotros, ese versículo que destacó Javierita también, muy bueno, ¿ya? Entonces uno tiene que encontrar aquí varias lecciones que nos deja el libro de Zacarías para nosotros hoy. Y mi súper acróstico, Zacarías profetizó después del exilio, la advertencia a no seguir los pasos de sus antepasados. Este libro tiene 4 mensajes. El ángel interpreta las visiones que Dios le da a Zacarías. Se habla de este rey que salvará a su pueblo. Zacarías interpreta el papel de un pastor irresponsable. Se nos habla de ayuno y lamento que se va a convertir en gozo y en festividades. Y solo es con su espíritu, no con fuerza ni con poder. Y que bueno, lo digo yo, ni modo, ¿cierto? Qué autorreferente, por Dios. No, es que me siento contenta cuando hago algo que queda bonito. Ya. ¿Les gustó, no? Mi acróstico, sí, de alguna manera narra lo que se nos dice. Y finalmente pasamos a nuestro libro de Zacarías, perdón, Malaquías. ¿Quién leyó Malaquías? Aquellos que hicieron su informe de lectura. Me imagino que los que hicieron informe de lectura, gracias por los corazones. La única que me envía corazones y aplausos es la Celeste. Gracias, Celeste. Después te devuelvo los 10.000 que me depositaste. No, es un chiste interno. Fue un error ahí. Ya, mi querido hermano Pedro Godoy, cuénteme, ¿qué pasó con Malaquías? Bueno, a mí me tocó hacer el informe de lectura de Malaquías. Malaquías significa su nombre mensajeros o el mensajero de Jehová. Ahora la Biblia nos señala datos personales del autor. Ya no señala ningún como para poder saber de si fue él Malaquías o no. Dicen algunos que fue un escritor anónimo, ya que la Septuaginta dice que no es el nombre, sino es el título como decir, del profeta. ¿Ya? Bueno, la tradición judía dice que era un miembro de una sinagoga que colectó y preservó la escritura. ¿Ya? Eso es más o menos lo que es con respecto al autor. En los destinatarios dice que fue escrito a los israelitas que estaban en Judá después del cautiverio babilónico. La fecha del escrito no se sabe a ciencia cierta o exacta la fecha, pero sí se dice que pudo haber sido más o menos cuando Nehemías
salió de Jerusalén cuando volvió nuevamente a Artajerjes, más o menos como en el 433, 35 por ahí. También lo tienen fechado en fechas anteriores como casi en el 450, estamos hablando de Edras, Nehemías. Más o menos esa es la fecha, más o menos, según lo que había visto yo en la fecha, que ellos lo veían como entre 430, lo que fue como... El contexto dice que más o menos fue como 100 años después del cielo de Babilonia. Claro, por cierto, y habla como 21 veces Jehová de los ejércitos. Bueno, ahí habla en sí en el nombre de Dios, que sacrificaban animales que estaban impuros, les sacrificaban animales que estaban malos, enfermos, cojos, y menos también se habían dado la idolatría, los matrimonios mixtos. Además, bueno, habla de que Dios, la parte esa de que le habían robado a Dios, que comúnmente está en ese versículo bien conocido que nosotros siempre tocamos sobre el diezmo, traer los diezmos a la folía, y hay alimentos en mi casa, probarme en esto. También eso también lo destaqué, por decir así. Pero eso más o menos, ministra, que podría decir para dejar hablar a los demás. Y me quedé pegado. Dijo eso más o menos y dijo casi todo, pero bueno, gracias Pedrito, súper bueno lo que mencionó de autor, fecha, súper bien. Hermana Gloria. Dentro de lo que anoté, es que esta es la última palabra profética que es entregada a través de este profeta Malaquías. Después pasan los 400 años, ¿cierto?, de silencio hasta que aparece Juan el Bautista, que también lo profetiza el mismo Malaquías. El libro usa un método de preguntas y respuestas para presentar la palabra profética. A ver, lo demás lo nombró el hermano Pedro. Bueno, se había ya restablecido el culto a Dios, pero los sacrificios que presentaban eran todos así dañados, defectuosos. Todo lo que hacían en el culto era algo que era en cierta forma cínica, hipócrita. No lo hacían con un corazón sincero. ¿Qué otra cosa noté aquí? Que el pueblo duda del amor de Dios y su justicia. Habla el libro de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué otra cosa? Eso me olvidó ponerlo en la tarea porque lo tenía anotado en la última parte de la hoja atrás y no lo anoté en la tarea. Habla que vendrá el día de Jehová trayendo justicia, juicio condenatorio para los malvados y también gozo y regocijo para los que temen su nombre. Eso tengo anotadito. Muy bien, complementa ahí con lo que Pedrito nos decía, ¿cierto? De estas interrogantes que el Señor le está haciendo a su pueblo. Y vamos a escuchar a Irelis, me parece que tiene también la manita levantada, ¿o fue idea mía? Sí, la había levantado, pero considero que la hermana Gloria complementó bastante lo que dijo el hermano Pedro, porque, o sea, básicamente es el último profeta, vienen los 400 años de silencio, pero viene siendo como el recordatorio. Yo creo que principalmente en este libro se enfoca en eso, en el profeta, recordarles la infidelidad que tenía Israel y la impureza, recordarle todo lo que eran los pecados
básicamente eso, ofreciendo los sacrificios manchados, teniendo los israelitas casándose teniendo estos matrimonios con las, digamos, las ciudades vecinas, y todo esto sucede luego de regresar como que del exilio. Sin embargo, al final del libro, el Señor en su misericordia les empieza a hablar, ya que tengo aquí en mis notas, que les empieza a hablar. Ok, los reprende de acuerdo a su condición espiritual. Y bueno, empieza, Malaquías predijo también lo que era la venida del Mesías. Creo que fue lo único que quizás no comentaron los hermanos Pedro y Gloria. Pero ellos comentaron como que a grosso modo todo lo que dice el libro, y que Malaquías al final, cuando empieza a hablar en el último capítulo, en el capítulo 4, ya en los últimos versículos, que habla que yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, y él hará volver el corazón, y habla de este remanente, que él será justo con los que son justos, y dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Muy bien. También ahí, cierto, está este pequeño elemento ahí escatológico también de el final. Bien, vamos a mirar algunas cositas solamente para reforzar lo que los compañeros dijeron. Muy bien, el hermano, de hecho, Pedrito me copió los apuntes, así que Pedrito te voy a bajar puntaje. No, mentira. Está muy bien lo que él decía respecto al autor, no se dan detalles de quién es, ni de su familia, no sé nada. Y como su nombre significa mi mensajero o el mensajero, inclusive algunos creen que este ni siquiera sería un nombre propio. Inclusive el libro dice, se menciona 2 veces que envió mensajeros, entonces algunos dicen, pareciera que tiene el nombre puesto como por ese nombre que está allí, pero no que fuera alguien, una persona en sí. Ya sería alguien anónimo, entonces dicen, a lo mejor no existió nunca alguien que se llamara precisamente Malaquías, ¿ya? Pero sin duda que uno tiene que entender que por medio de alguien el Señor trajo igual esta palabra profética, o sea, aunque el nombre no signifique en sí que sea una persona, pero sí las palabras igual son traídas del Señor por alguien que justamente es, en este caso, un profeta del Señor. Lo vamos a dejar con que sí, con que Malaquías, aquel hombre se llama así, lo vamos a dejar así por ahora. Y a diferencia de Ageo y Zacarías, él no da ninguna fecha, pero lo que hacen los estudiosos es fecharlo igual, porque se piensa que justamente fue en una época donde Nehemías no estaba, posiblemente, como bien lo dijo Pedrito, porque hay un momento, que lo vamos a mirar en un ratito más, que al parecer Nehemías tiene que volver a Babilonia y deja ahí a Jerusalén. Entonces, de hecho, cuando vuelve, se encuentra con los mismos problemas que Malaquías, en este caso, trata en este libro. Entonces, si eso sería correcto, entonces la fecha que se considera puede ser 433, 430 para este escrito. Y las evidencias internas que lo fechan con Nehemías es justamente, como les mencionaba, que el templo estaba ya construido y al parecer se usaba, por supuesto, muy mal el tema de el hecho de traer las ofrendas. Había corrupción en el sacerdocio, que es lo que narra Malaquías, y también Nehemías 13. Había matrimonios mixtos, que es lo que va a mencionar Malaquías, y también lo menciona Nehemías. Y se habían descuidado también las ofrendas, ¿ya? Entonces, bien pudo ser que fue en un momento en que Nehemías estuvo ausente de Jerusalén. Y para eso vamos a mirar Nehemías, capítulo 13. Si usted lo tiene allí. Ahí, me perdió Nehemías. Nehemías, capítulo 13. Mire, en el verso 6 dice así. Dice, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén,
porque en el año 32 de Artajerje, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no habían sido dadas. ¿Ya? Entonces ahí empieza a narrar un poquitito lo que está sucediendo. ¿Ya? Entonces él ahí habla de que no estuvo por un tiempo en Jerusalén, tuvo que ir a Babilonia y después regresó y se encontró con estas anomalías, ¿ya? Que son las que va a describir también Malaquías, ¿ya? Por eso más o menos se fecha en este mismo tiempo. Ahora, es interesante notar que en cada sección vemos que Dios hace una declaración y encontramos algunas preguntas. Mire, este va a ser el bosquejo, está dirigida a los sacerdotes y también al pueblo. Y aquí vamos a ver estas cuatro partes que ya las vamos a desarrollar en este bosquejo. Es un capítulo, o sea, son 4 capítulos apenas, pero está detallado allí la declaración de amor de Dios, la reprensión hacia los sacerdotes, la denuncia de un pueblo recaído y la declaración de advertencia final. ¿Ya? Pero como les mencionaba, que cada sección vamos a ver una declaración y vamos a encontrar preguntas del pueblo respecto a esta declaración de Dios y para manifestar que ellos no saben o cómo, en qué han fallado. Fíjense por lo menos 7 preguntas que se hacen en todo este libro, ¿ya? Por ejemplo, cuando Dios les declara acerca de su amor, ellos preguntan, ¿en qué nos amaste? Después, cuando el Señor les habla de que ellos están haciendo lo malo, menospreciándolo, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Otra pregunta después, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos cansado? ¿En qué hemos de volvernos? ¿En qué te hemos robado? ¿Qué hemos hablado contra ti? Es como que si ellos no se dieran cuenta, Dios le hace una declaración y ellos dicen, ¿como cuándo hicimos esa cuestión? Como que no están tan conscientes de lo que está, de su conducta delante de Dios. ¿Ya? Por lo menos ahí encontramos estas preguntitas del pueblo. ¿Ya? Entonces, en nuestra primera sección encontramos la declaración de amor de Dios hacia su pueblo, donde Dios declara que Él prefirió a Jacob antes que a Esaú. Y por medio de Jacob, Dios quiso hacer su relación de pacto. ¿Ya? Y ahí ellos como que preguntan, ¿quién nos amaste? Y dice, aborrecí a Esaú, más yo me quise quedar ahí con Jacob. ¿Ya? Luego está la reprensión de los sacerdotes infieles, del capítulo 1:6 hasta el capítulo 2:9. Y aquí vemos que los sacerdotes estaban ofreciendo animales que no correspondían de acuerdo a la ley. Eran animales defectuosos, enfermos, y por supuesto el Señor estaba enojado con esto y no iba a aceptar este tipo de ofrendas. Incluso les compara y el Señor les dice si ellos ofrecerían eso a algún príncipe, a algún rey, y por supuesto que la respuesta era no, o sea, no le van a dar eso a un rey, ¿ya? Y dice, sin embargo, ustedes me están ofreciendo esto a mí. Menciona que incluso en otros lugares pueden honrar mejor al Señor que ellos mismos, que son su pueblo, y que ellos deshonran al Señor con sus acciones, con sus ofrendas, y consideran como fastidiosa la ley del Señor y sus mandamientos. Estaba tan molesto el Señor con ellos que se pronuncia contra los sacerdotes, diciéndoles que si no lo honran, entonces ellos serán maldecidos y aún sus bendiciones se convertirán en maldición. Y esto era básicamente
para hacer prevalecer su pacto con los levitas. ¿Ya? Y ahí podemos ver esta parte que dice: ¿en qué menospreciamos tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? Lo que le mencionaba recién, como estas preguntas, como que ellos no están entendiendo qué era lo malo que estaban haciendo finalmente. ¿Ya? Luego, en la siguiente sección, tenemos esta denuncia hacia el pueblo, del capítulo 2, verso 10 hasta el 4:3. Esta sección es bastante más larga, porque aquí se habla del tema de los matrimonios mixtos, ¿ya? Y se preguntaban por qué el Señor no aceptaba su adoración y sacrificios, y es porque ellos habían sido infieles a su esposa de la juventud. Ay, me fui. A la mujer del pacto, es decir, estando Dios en medio de esta unión, ahora ellos habían dejado ese pacto al ser infieles con otras mujeres. Y aquí hay un versículo muy interesante que al menos en esta versión no se nota tan bien, que es el verso 16 de este capítulo 2. Pero antes les quiero leer el 8, mire que está re bueno el 2:8, dice: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Ya? Pero ahí luego habla de esto del 10 en adelante, de esta sección que le estaba hablando, de estos matrimonios mixtos, que habían abandonado a la mujer de su pacto. Y aquí les quería mencionar de este versículo 16, que dice que Dios odia el divorcio. Dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, que era el divorcio, y aquel que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ya, como les digo, en esta versión no se nota tan clarito, pero cuando uno lo lee en otra versión, dice claramente que Dios odia el divorcio. Entonces, claro, aquí viene la pregunta rápidamente, decir: ¡ah! Entonces nunca me debo divorciar. ¿Qué pasa con...? Y ahí usted se hace todas las preguntas, pero quiero que trate de entender un poquitito el contexto en el que está, ¿cierto? Y también, porque claro, a Jesús se le pregunta acerca del divorcio y él dice que, Jesús dice, fíjese muy bien, que dice que inicialmente no era así, sino que el divorcio viene a causa de la dureza del corazón del hombre, porque en el diseño original Dios no desea el divorcio. En el diseño original es que el hombre y la mujer sean uno, y que nada pueda separar esta unión, porque representa justamente a Cristo y su iglesia. Entonces, esa es la primera base que uno debe considerar. Ahora, por supuesto, cuando a Jesús se le pregunta, él dice que Moisés sí permite el divorcio y habla de la cosa indecente, que en este caso él dice que sería fornicación, ¿cierto? Infidelidad. Pero uno también puede, a estas alturas de la vida, poner también otras cosas. Por ejemplo, si uno podría decir, y si está en riesgo, imagínense que un hombre que sea golpeador, no sé, un hombre que esté golpeando a esa pobre mujer. No, la mujer no va a tener que estar aguantándolo hasta que la mate, porque uno puede decir: no, que ponga la otra mejilla. No se trata de eso, ¿ya? Entonces, cada caso se tiene que evaluar, ¿ya? Pero como regla, para que usted igual lo tenga, para que usted no se vaya con la idea de decir: "Oh, yo, no sé, odio el divorcio, yo no sé, me divorcié, estoy separada", y usted se siente toda complicada o se siente, no conozco la realidad de todos, pero no quiero que me malinterprete, ¿ya? Como base inicial, tenga esto. Dios no permite el divorcio pensando en esto. El diseño original, hombre y mujer, estando en fidelidad, representan a Cristo y su iglesia. Por supuesto, hay salvedades. Por supuesto, hay situaciones en las que uno
si hay un tema de abuso, si hay un tema de maltrato, si hay niños que están también siendo a lo mejor violentados físicamente. Entonces, usted no puede permitir todas esas cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es tampoco el deseo de Dios que usted, por ejemplo, esté golpeada siempre. El deseo de Dios no es que su esposo a lo mejor abuse de sus hijos. Abusó una vez, abusó 2 veces, no sé, ¿me entiende? Entonces, cada caso uno siempre tiene que verlo a la luz del contexto, de lo que se está viviendo. Y no es el deseo del Señor a lo mejor el divorcio, pero Jesús dice, por la dureza del corazón del hombre, Moisés permite el divorcio, ¿ya? Porque hay situaciones y situaciones, ¿ya? Entonces, para que usted igual me entienda esta idea. Pero si usted no tiene ningún tipo de problemas de eso, sino que usted está con su esposo y tiene problemas, usted no diga, bueno, ya, es que nos llevamos tan mal que nos tenemos que divorciar. No, por favor, o sea, cambie su carácter. Que el Señor cambie el carácter de su esposo, no sé, porque hay cosas que sí se pueden solucionar, porque tiene que ver con convivencia, tiene que ver con a veces decisiones. Ya yo estoy hablando de casos extremos donde sí a veces es necesario un tema de divorcio por la situación familiar que se está viviendo. Pero si usted se lleva mal con su esposo y pelean a cada rato, entonces hay que evaluarse. Si ambos son creyentes, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en su vida? O sea, Cristo está súper lejos de reflejarse en su vida. ¿Qué le pasa a su esposo? O sea, va los domingos, puede estar adorando al Señor súper bien, ¿y la casa qué? ¿Qué pasa con él? ¿Ya? ¿Ya? Porque cuando hay dos personas que son creyentes, es mucho más fácil a veces de traerlos al consejo, a que escuchen la palabra del Señor, a que la conducta, la vida sea de alguna manera transformada por el Señor. ¿Ya? ¿Sí se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? Ya, para que no después me malinterprete. Luego vendrá un mensajero que trae justicia. ¿Y quién podrá soportar su venida? Porque vendrá para limpiar y para purificar. Hará juicio contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los mentirosos, contra los que defraudan el salario, contra los que defraudan a la viuda, al huérfano. Ve nuevamente ese elemento que siempre ha estado presente en estos libros. Y el pueblo, en este caso, ha defraudado al Señor al no entregar sus diezmos, al no entregar sus ofrendas, y es la única sección donde nosotros podemos ver que Dios le dice, pruébenme ahora, si no os abriré las ventanas de los cielos, donde Dios aquí habla de esta abundancia y lo que Dios prospera cuando las personas entregan entonces a Dios lo que le corresponde. Algunos incluso en esta misma sección que está aquí preguntan si valía la pena guardar la ley y servir al Señor, tanto que ellos cambiaron su pensamiento dando valor a los que eran soberbios y a los que hacían impiedad. Pero los que temen al Señor hablaron y ellos hicieron un registro de memorias, dice, y ellos van a hacer un especial tesoro. Y los que ellos piensan acerca de los que son soberbios y los impíos, en el día del Señor tendrán su recompensa, como también aquellos que le temen. ¿Ya? Vamos a leer ahí este versiculito que está re bueno, que es el 3:16, porque ustedes ya conocen en qué te hemos robado, robar al hombre a Dios, y el tema de la ofrenda usted ya lo conoce. Pero mire, el verso 16 está muy bueno porque dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, así ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejaré ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos,
los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ve? Qué lindo ahí, promesa, ¿cierto? Para aquellos que temen, miren, nacerá el sol de justicia. Qué bello nombre, ¿cierto? Para el Señor en este caso. Y la advertencia final en los 2 últimos versículos, que tiene que ver con que debían acordarse de la ley de Moisés y que pronto vendría el profeta Elías. ¿En serio el profeta Elías? ¿Podría venir el profeta Elías? ¿Por qué no hablaría del profeta Elías? ¿En qué está pensando Malaquías al decirnos eso? ¿Quién sabe ahí de Elías? ¿Qué pasó con Elías? Este profeta iba a marcar el tiempo antes que venga el día de Jehová. Y ahí hay algo muy importante porque dice, los corazones de los padres se volverán a los hijos y los hijos a los padres. ¿Ya? Pero ¿qué pasó ahí por qué habla de este? He aquí, yo os envío al profeta, el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová. ¿Por qué hablará de este profeta Elías? Aquellos que hicieron este informe de lectura. Perdón, no te entendí, Evelyn. ¿Habla de Juan el Bautista? No, dice el profeta Elías. ¿Por qué habla del profeta Elías? Me parece que habla de los últimos tiempos, ministro. Ya, pero ¿por qué se refiere al profeta Elías? Ministra, no sé si estoy bien, pero ¿no fue él el que fue llevado al cielo? ¿No? ¿Ya? Entonces, como la venida del Señor va a ser de vuelta por él en el cielo, en las nubes, le verán, como refiriéndose un poco a Elías, pero en la versión Jesús. Ibas casi bien, casi bien. ¿Ya? Evelyn Barría hizo alusión a Juan el Bautista y obviamente eso es porque en Mateo dice, desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que ha de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Pero por qué se refiere a Elías? ¿Qué simboliza Elías? ¿Qué pasa con Elías? Bueno, se lo voy a dejar ahí como tarea para la casa. Ah, la Sujei va a hablar, ya, Sujei. Yo no sé si estoy en lo correcto o no, pero Elías tiene que venir como un mensajero, ¿o no? En el último tiempo, o estoy súper perdida. No precisamente. Es que yo así tengo algo fugaz de que me lo enseñaron, pero es lo único que puedo recordar en este momento, que viene como un mensajero en el último tiempo. No, creo que no es él solo, es alguien más, son 2, pero no me acuerdo más allá. Ya, pero no es eso. ¿KB? Bueno, algo característico del profeta Elías es que no murió, sino que fue llevado por el Señor. Entonces, no sé si tenga algo que ver, pero es como lo que me viene a la mente. Ya. Por eso dije, la Javi está a punto, solo que la Javi se me fue para otro lado. Pero sí, tiene que ver con un poquito con eso. Recuerden que Elías fue un profeta muy fuerte del Antiguo Testamento, muy fuerte. Con él descendió fuego del cielo, los profetas de Baal, todos murieron. Entonces, él es una figura del Antiguo Testamento muy fuerte respecto al profetismo, ¿sí? Y él no vio la muerte, porque dice que fue llevado en un carro de fuego y el Señor se lo traspuso. Entonces, él no vio la muerte, porque piensen que hasta aquí
Ellos no tienen el concepto de resurrección porque no es un tema todavía en el Antiguo Testamento la resurrección. Después, ahora vienen 400 años de silencio. Entonces siempre se pensó que la voz profética que se iba a levantar tenía que ser Elías. De hecho, en algún momento se habla de la ley, ¿cierto? Cuando Jesús tiene esta transfiguración, dice que ve a Elías y ve a Moisés. Entonces, de alguna manera representan la ley y los profetas. Entonces, siempre Elías es caracterizado en este sentido por ser este tipo de profeta. Recuerden que, como les digo, ellos no tienen el concepto todavía de resurrección, para nada. Recién se va a generar la idea de resurrección en los años de silencio. Entonces, para ellos, aquí yo envío el profeta Elías, este profeta que es poderoso, power, antes que venga este día, que va a ser el día majestuoso del Señor. Y por supuesto, cuando después aparece Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces, Juan el Bautista es como esta figura de decir, wow, ¿quién es este? Incluso cuando preguntan por Jesús, dicen, ¿quién es Jesús? ¿Quién dice la gente que soy? Y algunos dicen, pareciera que fueras Elías. ¿Ya? Lo asemejan también a Elías, ¿ya? Por este conceptito, entonces, que él no murió. ¿Ya? Y se nos acabó el libro con que el Señor va a hacer el corazón de los padres volverlo, de los padres a los hijos y mutuamente, entonces, y se termina, y es nuestra última voz profética, y aquí van a pasar 400 años de silencio, como lo dijo nuestra hermana Gloria, antes que venga entonces Juan Bautista para anunciar el día ha llegado. El día. Ese día también es importante. ¿Qué lecciones podemos sacar de este libro? Uy, muchas lecciones. La importancia de examinar nuestra vida y darnos cuenta en qué fallamos al Señor, ¿sí? Porque imagínense que el Señor le diga, Ireli, estás fallando. Y que Ireli le diga, ¿en qué te he fallado, Señor? O sea, ni siquiera ser consciente de lo que estoy fallándole al Señor. Son muchos, ¿cierto? La importancia de conocer la Escritura para servir a Dios como Él quiere que nosotros le sirvamos y no como nosotros. ¿Ha escuchado que hay gente que dice, no, yo sirvo al Señor a mi manera? Pero Dios no quiere que usted sirva a su manera, sino que sirva como Él quiere, que está aquí en la Escritura. No, yo amo al Señor a mi manera. No. Para eso debemos conocer la Escritura y servir al Señor como Él quiere ser servido y honrado. Saber que siempre vale la pena servir al Señor a pesar de que otros puedan ser prosperados. No pensemos que los soberbios, los que le va bien, no. Ya vimos el pasaje, ¿cierto? Hay un libro de memoria, el Señor a lo mejor está escribiendo, no sé cómo lo hará, de saber acerca de nuestra vida. Los que temen, dice que les nacerá el sol de justicia. Y por eso, recordar que los que temen al Señor son su especial tesoro. De hecho, Pedro 2:9 dice, porque nosotros somos su especial tesoro, gente santa, pueblo adquirido de Dios. Tener esperanza que vendrá el día en que todos recibirán su recompensa. Y la importancia de entregar nuestros recursos a Dios, que son los diezmos, las ofrendas. Hay una palabra súper fuerte porque dice, ¿robará el hombre a Dios? Y ellos dicen, ¿en qué te hemos robado? En que ustedes no me han entregado sus diezmos, sus ofrendas. ¿Ya? Entonces ahí es importante saber que todo lo que nosotros tenemos finalmente es del Señor. Y podemos probar al Señor al entregar los diezmos. Sin duda, si yo les diera la oportunidad aquí a todos, me contarían algún testimonio donde han visto la mano del Señor cuando uno ha entregado su diezmo. ¿Sí? Bueno, pueden sacar muchas más lecciones, por supuesto. Este libro está muy buenísimo, de entregar lo mejor al Señor, ¿cierto? Entendiendo que el Señor no va a recibir hoy a lo mejor sacrificios en sí, porque el Señor no demanda sacrificios de nosotros, pero sí a veces somos mediocres en nuestro servicio al Señor. A lo mejor nos llevamos una ovejita perniquebrada, pero sí a lo mejor le entregamos todo nuestro cansancio al Señor, a lo mejor estamos haciendo las cosas de mala manera, quizás estamos entregando un servicio con el corazón incorrecto. Bueno, ahí hay muchas lecciones a sacar respecto a lo que podemos darle al Señor. Y mi superacróstico para terminar, Malaquías significa mi mensajero,
acordarse de la ley de Moisés y ponerla en práctica. Los holocaustos defectuosos Dios no los acepta. El amor de Dios por Jacob, su pueblo, antes que por Esaú. ¿Quién podrá soportar la venida del mensajero? Un día Dios dará recompensa a los que le temen. La infidelidad a la esposa de la juventud. Acciones injustas son las que el pueblo está cometiendo y la sobreabundancia a los que traen sus diezmos al alfolí. ¿Ya? O al templo. A los tesoros del templo. Y se nos acabaron nuestros profetas condensados. Hemos terminado, voy a dejar de presentar. Espero que los que no han leído terminen de hacer sus lecturas, ¿sí? Son muy ricos todos estos libros, espero que usted lo haya disfrutado. No sé si alguien quiere terminar sumando algo a estos, a todo en general, no solo a Malaquías y Zacarías que vimos, sino que en general a los libros, si alguien quiere hacer a lo mejor una reflexión cortita, era su primera vez que los leía, no sé, algo que el Señor le haya ministrado con estos libros. Gracias. Me conmueven sus palabras. Ya, a la 1. That's okay. Sí, era mi primera vez que los leía. Sí, se me hicieron difícil, igual que los profetas mayores, me cuesta como seguir el ritmo. Lo encuentro todavía complejo, pero igual aprendí, saqué muchas enseñanzas, sobre todo de Habacuc, que me tocó hacer el informe. Así que bueno, igual ya voy con una idea para cuando lo vuelva a leer. Creo que a pesar de que me costó, no fue en vano, siempre se rescata algo y eso por lo menos ya sé de que la próxima vez que los lea o que lo escriba, voy a ir con una idea clara de a lo que me siento, voy a tratar también de ser un poco más como no sé si estudiosa es la palabra, pero sí ponerle más empeño en entender cosas que ahora fue así como ya, no entiendo, voy a esperar la clase, en la próxima oportunidad poder ponerle más atención y realmente hacerlo, dedicarle más tiempo. Y eso ya es como un avíspate para mí porque yo tengo que ponerle más empeño en ese aspecto. Pero no, me gustó mucho de eso, que siempre va a ser provecho, a pesar de que hay cositas que todavía uno no alcanza a hilar por distintas razones, lo encontré buenísimo, siempre. Así que eso por rescatar. Súper, Sujei, qué bueno es lo que acabas de decir, que a veces si usted pasa por el instituto, hay personas que fue como que, ya lo leí, lo estudié, y quizás nunca más lo van a querer leer, pero como dice Sujei, qué bueno es que uno pueda decir, sí, voy a tener después una segunda lectura, ya entendiendo algunos conceptos, a lo mejor no lo voy a entender completo, pero puedo hacer siguientes lecturas, ya no es que esta vez usted lo leyó y sea la única vez en su vida que lo lea, sino que la idea es que, claro, por supuesto, cuando esté en tercero va a tener que hacer otras lecturas, pero la siguiente vez que pueda seguir leyendo, puede ya ahí seguir estudiando y no sea esta única vez. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguien más? ¿A la 1? ¿Alguien más? ¿Este jueves tendríamos la prueba? ¿En eso quedamos? ¿Sí? Ya, a las 20:30 nos juntamos y yo le envío ahí el link. No creo que sea muy difícil. Los cuestionarios estoy tratando de revisarlos ya. Voy media atrasada con eso, pero por último, si alguno de ustedes ya tiene el número 1, ahí compártanlo. Bueno, voy a hacer mi esfuerzo por tratar de tenérselo. ¿Ya? Vamos entonces ahora al Señor, ya que sus palabras me han conmovido todos ustedes, pero Sujei, la representante,
Dijo cositas muy importantes. Bueno, pero ahí me comentan después, me imagino que para todos ha sido un buen tiempo de lectura. Sé que están cansados, se quieren ir a acostar. Así que vamos ahora, ¿sí? Padre, le damos muchas gracias porque podemos comprobar su fidelidad, su amor, su gracia, su perdón. Gracias, Padre, por darnos tanto, por enseñarnos a través de estos libros, profetas menores. Señor, que tantas cosas usted espera de nosotros también como sus hijos, de poder amarlo, de poder obedecer, de poder tener la actitud correcta hacia nuestros hermanos, nuestros compañeros, hacia hacia la viuda, el huérfano. Señor, que son elementos que todavía son vigentes para hoy, porque tú lo dijiste en un momento que cuando servimos a un pequeñito, cuando somos capaces de darle a alguien que está a lo mejor desnudo, si somos capaces de ayudar a aquel que está mal, cuando lo hacemos a uno de sus pequeñitos, lo hacemos a usted. Y qué bueno saber, Señor, que esas acciones que podamos tener no dependen de nuestra salvación, pero sí demuestran que somos salvos, que su gracia nos ha alcanzado y que podemos dar amor, que podemos dar, Señor, buenas obras, frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida. Señor, ayúdanos siempre a amar las Escrituras, a seguir estudiándolas, a seguir leyéndolas, de manera que usted siga hablando a nuestros corazones por medio de ella. Gracias por cada uno de mis hermanos que hace un esfuerzo de estar este día lunes. Señor, después de un día laboral, yo te pido que tú les puedas ayudar a cada uno de ellos, que tú traigas sanidad a Irelis, a aquellos que están enfermos, que usted pueda, Señor, obrar en cada una de sus vidas, que si hay alguna situación en particular, que usted pueda manifestar su gloria en cada situación, que usted pueda suplir a aquellos que a lo mejor están complicados de dinero, a aquellos que están a lo mejor con una situación familiar, que usted pueda mover su mano poderosa en favor de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, oramos para agradecer este tiempo de instrucción, para agradecer este día que hemos vivido y que podamos descansar cada uno en nuestras camitas, Señor, que usted traiga alivio a cada uno de nosotros para mañana continuar, Señor, viviendo de su misericordia y de su bondad. Llamamos por todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, que el Señor les bendiga grandemente. Voy a descargar la asistencia. Súper. Ahí se descargó y ahora ustedes pueden abrir sus micrófonos para despedirse. Estudien. Preguntas del cuestionario. Esas preguntitas van, por supuesto, usted sabe que entran de otra forma, pero la idea es que puedan estudiar eso, ¿ya? Así que el Señor les bendiga. Buenas noches, Buenas ministro. noches. Gracias, ministra. Bendiciones. Chao, hermano. Chao, Descansen, bendiciones. Buenas Buenas noches a noches, todos. descansen.